Área y perímetro de un rectángulo. Perímetro es la sumatoria de la longitud de los lados de una figura. Por ejemplo, rectángulo, cuadrado, triángulo, polígono. Entonces, en esas figuras, por ejemplo, en esas figuras, el perímetro va a ser la sumatoria de sus lados, que en este caso aparece con color rojo, que esto sería el perímetro. Área es la medida de la superficie encerrada por una figura geométrica. El área se expresa en unidades de superficie y se representa como unidades cuadradas, que en este caso sería u al cuadrado, que representa unidades cuadradas. Tenemos los ejemplos de las figuras. Tenemos un rectángulo, cuadrado, triángulo y un polígono. Dijimos que el perímetro es la sumatoria de los lados, que en este caso aquí está representado por la línea de color rojo. Y el área es todo lo que está dentro de esa figura y que está representado con color amarillo. Y eso sería el área. Las ecuaciones son las siguientes. Para hallar perímetro va a ser igual a multiplicar 2 por base más 2 por altura. La B significa base y la H la representamos por altura o como altura. También puede hallarse el perímetro según la definición que se dio, que el perímetro no es más que la sumatoria de todos los lados. En esta ocasión también se puede hacer que perímetro es igual a base más altura más altura. Esas son las dos ecuaciones para hallar perímetro. Y el área va a ser igual a base por altura. La unidad de área que trabajamos como unidad cuadrada se puede sustituir por metro cuadrado, centímetro cuadrado, etc. Tenemos aquí nuestro rectángulo para poder identificar cuál es la base y cuál es la altura. Y ahí está bien identificado en esta gráfica la base y la altura del rectángulo. Vamos con el primer ejemplo. Hallar el área y perímetro de un rectángulo que mide 6 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Tenemos nuestra figura representativa, la base que es 6 centímetros y la altura que es 4 centímetros. Sacamos nuestros datos, nuevamente nuestro rectángulo, y es una figura representativa porque no va a medir exactamente los 6 centímetros de base y tampoco los 4 centímetros de altura. Simple y sencillamente es una figura representativa para que usted se pueda guiar e identificar los datos. Entonces, datos base 6 centímetros, altura 4 centímetros. Me están preguntando el perímetro y el área. Entonces vamos a empezar hallando el perímetro y vamos a usar esta ecuación que dice perímetro va a ser igual a base más altura más altura. Sustituimos los datos o los valores. En este caso, ¿qué significa esto? Cambiar la literal por el valor que tenemos en los datos. Y me queda de la siguiente manera. Como base es igual a 6, entonces 6 centímetros más 6 centímetros. Y la H es igual a 4, continuamos entonces, más 4 centímetros más 4 centímetros. Realizamos esta sumatoria y esto nos da un total de 20 centímetros. Entonces, el perímetro de este rectángulo es de 20 centímetros. Vamos a hallar ahora nuestra área. Y el área es igual a base por altura. Sustituimos valores y nos queda de la siguiente manera, que área va a ser igual a 6 centímetros por 4 centímetros. Realizamos esta multiplicación y esto es igual a 24 centímetros cuadrados. Recuerden que se dijo que el área se va a representar como unidad cuadrada, pero se puede sustituir por metro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgada cuadrada, etcétera. Depende de la unidad de medida que me den en el problema.
Entonces tenemos resuelto el ejemplo número 1. Vamos con el siguiente ejemplo. Hallar el área y perímetro de un rectángulo que mide 10 centímetros de base y 7.5 centímetros de altura. Tenemos nuestra gráfica representativa. Base 10 centímetros, altura 7.5 centímetros. Nuevamente con nuestra figurita y nuestros datos. Base 10 centímetros, altura 7.5 centímetros. Tenemos que encontrar perímetro y área. Vamos con el perímetro. Y nuestra ecuación es que perímetro va a ser igual a base más altura más altura. Sustituimos los valores y esto es igual a 10 centímetros más 10 centímetros más 7.5 centímetros más 7.5 centímetros. Realizamos la sumatoria y esto es igual a 35 centímetros. Ahora vamos a hallar nuestra área. Y para hallar el área, eso es igual a base por altura. Sustituimos los valores y me va a quedar que área va a ser igual a 10 centímetros por 7.5 centímetros. Realizo mi multiplicación y eso es igual a 75 centímetros cuadrados. Entonces, el perímetro de ese rectángulo es de 35 centímetros y el área es de 75 centímetros cuadrados. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es el área y perímetro de una mesa rectangular que mide 0.6 metros de ancho y 1.8 metros de largo? Tenemos nuestra mesa, identificamos los datos que nos da el problema, que ancho es 0.6 metros y un largo de 1.8 metros. Sacamos nuestros datos, nuestra figurita representativa y tenemos que la base es de 1.8 metros. Nuestra altura, o en este caso el ancho de la mesa, 0.6 metros. Hallar el perímetro y hallar el área. Entonces, para hallar el perímetro, esto es igual a base más altura más altura. Sustituyendo la base, o en este caso que es el largo de la mesa, 1.8 metros más 1.8 metros más 0.6 metros más 0.6 metros. Realizo mi sumatoria y esto es igual a 4.8 metros. Entonces, este es el perímetro de la mesa. Vamos a hallar ahora el área, que área es igual a base por altura. Sustituyendo valores, me queda que área va a ser igual a 1.8 metros por 0.6 metros. Realizo la multiplicación y esto es igual a 1 metro o 1.08 metros cuadrados. Y esta es mi área de la mesa. El perímetro 4.8 metros. Siguiente ejemplo. Don Carlos necesita cercar un terreno recién sembrado para protegerlo de los animales. Si el terreno tiene forma rectangular y mide 100 metros de largo y 60 metros de ancho, ¿cuántos metros de alambre necesita si desea circularlo con 4 hilos de alambre? Vamos a resolver ahora este problemita. A ver cuánto alambre necesita don Carlos. Sacamos nuestros datos, una pequeña figura representativa que nos está hablando que es un rectángulo. Es un terreno, pero forma un rectángulo que tiene, dice el terreno de ancho tiene 60 metros y de largo 100 metros. Identificando estos datos en un rectángulo, entonces la h, que sería el ancho del terreno, que pasa a ser la altura del rectángulo, y el largo del terreno, que pasa a ser la base del rectángulo. Entonces nuestros datos, altura 60 metros, que en este caso es el ancho del terreno, y la base, que es 100 metros, que es el largo del terreno.
La pregunta es, ¿cuántos metros de alambre necesita don Carlos si él quiere cercarlo con 4 hilos de alambre? Entonces analizamos y digo, ¿qué tengo que encontrar aquí? ¿Área o perímetro? Bueno, dice que tengo que circular el terreno. Y por definición, ¿qué es el perímetro? Es todo lo que está alrededor de una figura, o es la sumatoria de todos los lados de una figura. Y el área es la superficie que está dentro. Y yo voy a circular, perdón, don Carlos quiere circular su terreno, es entonces la orilla de el terreno, que en este caso pasa a ser el perímetro de un rectángulo. Entonces ya tenemos que vamos a encontrar el perímetro. Y para hallar perímetro, sabemos que la sumatoria de los lados, base más altura más altura. Sustituyendo esos datos, entonces 100 metros más 100 metros más 60 metros más 60 metros. Realizo mi sumatoria y esto me da un total de 320 metros. Y esto es el perímetro de este terreno. Pero don Carlos, él dice, quiero alambrar mi terreno. Pues él no sabe cuánto alambre necesita. Entonces, multiplicamos el 320 por 4 hilos. Y aquí dice calculando la cantidad de alambre. Entonces, 320 metros por 4 hilos. Que es lo que él dice que quiere circular su terreno. Y 320 por 4 es igual a 1280 metros. Entonces, respuesta al problema, don Carlos necesita 1280 metros de alambre para proteger sus siembras. Siguiente ejemplo. Doña María desea pintar una pared que mide 30 metros de largo y 4 metros de alto. Le cobran 10 quetzales por metro cuadrado. Pregunta, ¿cuánto gastará doña María por pintar su pared? Sacamos nuestros datos. Estamos hablando de una pared y es un rectángulo también. Identificamos nuestros datos. Que altura es 4 metros y el largo de la pared es 30 metros. Entonces, altura 4, base 30 metros. La pregunta es, ¿cuánto le van a cobrar a la señora por pintar su pared? Sí, por cada metro cuadrado le cobran 10 quetzales. Y nuevamente, ¿qué tengo que hallar aquí? ¿Perímetro o área? Viene el análisis. Pintar la pared. Para pintar una pared, pues voy a pintar lo que está dentro de una figura, ¿verdad? O dentro de la pared. Que en este caso, por definición, sería el área. Entonces, mi pregunta es área. Y para hallar el área es base por altura. Cambiamos nuestros datos. Base que es 30 metros, altura 4 metros. Realizamos la multiplicación, 30 metros por 4 metros es igual a 120 metros cuadrados. Recuerde que el área siempre va a ser elevado al cuadrado. Si está hablando de metros, metros cuadrados. Si se habla de centímetros, centímetros cuadrados. Si estuviera hablando de kilómetros, kilómetros cuadrados. Si estuviera hablando de pulgadas, pulgadas cuadradas. Vamos a calcular entonces el valor de la pintada de esta pared. Entonces, esa pared tiene un total de 120 metros cuadrados. A doña María le cobran 10 quetzales por metro cuadrado. Entonces multiplico 120 por 10 quetzales que le cobran por cada metro cuadrado. Y esto es igual a 1200. Entonces la respuesta al problema es que doña María gastará 1200 quetzales para pintar su pared. Y ejemplo número 6. Luis desea vender un terreno que mide 50 metros de largo y 20 metros de ancho. Si el metro cuadrado tiene un valor de 25 quetzales, pregunta, ¿qué valor tiene el terreno de Luis? Sacamos nuestros datos, hacemos una pequeña figura representativa para poder identificar los datos que me da el problema. Y dice altura sería 20 metros, que es el ancho del terreno. Y la base
50 metros que corresponde a el largo del terreno. Entonces tenemos nuestros datos: altura 20 metros, base 50 metros. Pregunta: valor del terreno. Si cada metro cuadrado vale 25 quetzales, entonces analizo y digo, ¿voy a hallar área o voy a hallar perímetro? Pero como aquí nos hablan de 25 quetzales por metro cuadrado, ahí me están dando la clave, me están dando el chivo. Entonces, metro cuadrado indica que tengo que hallar área, porque solo el área va a aparecer elevado al cuadrado. Y para hallar mi área, la ecuación dice base por altura. Sustituimos datos: base que es 50 metros, altura que es 20. Realizamos la multiplicación: 50 por 20, eso es igual a 1000 metros cuadrados. Y como cada metro cuadrado tiene un valor de 25 quetzales, entonces voy a multiplicar 1000 por 25. Y esto es igual a 25.000. Respuesta: el terreno de Luis tiene un valor de 25.000 quetzales. Gracias. Chojonte. Thank you.